el negocio. Porque yo sabía que al otro día a Antonio Espaillat lo que le iba a importar eran sus bienes. Tú puedes estar seguro, y esto no lo digo por mal, sino en honor al análisis. A Antonio Espaillat no le importa una sola de esas vidas. A él le importan sus 1.000, 1.200, 1.500 millones de pesos que él, como nuevo rico en cuanto a acumulación de capital y bienes, ha logrado amasar. Eso viene desde la antigua Grecia. El hombre y sus bienes, punto. Entonces, mientras la gente estaba llorando, Antonio lo que vio fue amenazado su peculio personal. 1.000, 1.500. Ya él tenía... En el día de hoy lunes, recuerda que la Semana Santa hemos solicitado investigación de los últimos movimientos que hayan hecho las sociedades comerciales que tiene ante la Cámara Comercial para ver qué se ha hecho realmente. No hemos podido, entendemos que estamos iniciando con los nuestros en esta semana, nos faltan unas documentaciones, pero lo primero que solicitaríamos son medidas cautelares para que los bienes... De forma extraoficial, evidente, siempre será extraoficial, de que la tesitura de la barra de la defensa de Antonio Espaillat es no pagar un centavo. Oye bien, no pagar un centavo y acogerse estrictamente a la hipótesis del accidente. Y voy más lejos. También extraoficialmente, Jenny Berenice y Antonio Espaillat ya hablaron. Y Antonio le comunicó a Jenny Berenice, la procuradora, su tesitura de no pagar. Máximo Miñoso Santoni, abogado que tiene en sus manos varios casos de demanda contra Antonio Espaillat, propietario del Jet Set. Primera pregunta, Máximo. La Procuraduría ha comunicado que ha ejecutado una medida cautelar contra los bienes de Antonio Espaillat a través de la figura de la ley de lavado de activos. Ahora bien, a mí en particular, eso me parece contraproducente, porque que sepamos, a Antonio Espaillat no se le está juzgando o no se le va a intentar procesar por acusaciones de lavado de activos. Y esto pudiera ser usado por sus abogados un poco más adelante para objetar el inicio del proceso contra él. Corrígeme si estoy equivocado. Fíjate, así como dices, llama bastante la atención. En un caso que, como vimos en esta misma semana, un individuo pasándose como superhéroe, se le conoce una medida de coerción. De manera inmediata, por pasarse de superhéroe en los hechos del IEC. Y tú te encuentras al dueño de este negocio, todavía hace 2 semanas, donde no se ha hecho nada de ninguna persecución. Sale a la luz el tema de unas medidas cautelares, pero lo desmiente. El abogado que está representando a Antonio Espaillat desmiente esto de manera categórica con una comunicación. Y entonces nos decimos, ¿cuál es la comunicación real? ¿Cuál es la situación real de lo que está haciendo la Procuraduría con esto? De verdad que pone en duda el trabajo que está haciendo la Procuraduría en este caso. Ahora, pero a nivel jurídico no es contraproducente tratar de frisar sus bienes a través de la ley de lavado de activos cuando a él no se le va a procesar por eso. Fíjate algo, que hagan eso en el tema de lavado de activos, eso es otra investigación que pudieran estar haciendo, pero nada que tenga que ver con el tema de Jet Set. Estamos hablando de golpes y heridas, de muerte, de responsabilidad civil en este caso. El lavado de activos es una competencia de la misma Procuraduría en contra de él. Ahora, se necesitan tener medidas cautelares para que los bienes no se distraigan. ¿Tienes tu información de que Antonio Espaillat habría estado inmerso en ese tipo de proceso como abogado ya de unas cuantas familias? Hemos en el día de hoy lunes, recuerda que la Semana Santa, hemos solicitado investigación de los últimos movimientos que hayan hecho las sociedades comerciales que tiene ante la Cámara Comercial para ver qué se ha hecho realmente. No hemos podido, entendemos que estamos iniciando con los nuestros en esta semana, nos faltan unas documentaciones, pero lo primero que solicitaríamos son medidas cautelares para que los bienes no puedan ser distraídos. Aclárale algo a la opinión pública, tú como abogado.
Se ha dicho que venir a hablar de frisar bienes 2 semanas después es una burla al público, porque ya ese hombre hizo todas las movidas que tenía que hacer. Sin embargo, tú y yo sabemos que tenemos empresas que cualquier movimiento que haya que hacer en ese sentido, eso no se hace de un día para otro. Eso se toma su tiempo. Ahora, tú como tal, puedes decirle categóricamente a la gente, tranquilos, que no es verdad que en 2 semanas él transfirió todos sus bienes, porque burocráticamente los protocolos del lugar garantizan que eso en poco más de 1 semana no se hace. Fíjate algo, así como lo dice el tema de tiempo, venimos también de una Semana Santa donde se deja de operar ciertas cosas. Ahora, en este país existen las facilidades, existen las condiciones para tú hacer las cosas rápidas también, existen los servicios VIP. Pero más que eso, la gente está equivocada. Si nos vamos a la sociedad comercial en este país son muchas, y muchas de estas no tienen ningún aval económico. Aquí cualquiera te hace una empresa en el país y no tiene una cuenta de banco. Entonces, ciertamente los socios de YC o de la empresa, que creo que LIE, SRL Inversiones, están protegidos mediante la sociedad, pero eso hasta un límite. Si tú tienes una empresa de 100,000 pesos, ¿de cuánto va a ser la demanda? ¿De cuánto va a ser la indemnización de todas estas personas? Va a sobrepasar esto. Entonces hay un levantamiento de velo corporativo, que es una figura jurídica que casi no se usa en el país, y en la cual se puede levantar, como se conoce, levantamiento de velo corporativo, para que a mí se me haga oposición a esos socios de manera directa y sus bienes. Esos socios son todas las personas que están involucradas en inversiones EIR o como sea que se llame, incluyendo evidentemente a Antonio Espaillat. Sí, ahí están todos los socios. Se puede hacer oponible a eso y no hay que esperar una sentencia. Con un referimiento se puede solicitar el levantamiento de velo corporativo. Lo cual significa que se está levantando la limitación corporativa en base a los bienes de los que dispone la empresa nominalmente. Así es, así es. Ok. Hay otra cosa que ha resultado el tema del seguro, que tiene una póliza. Pero mayormente sabemos que la póliza tiene unos límites. Y no creo que esa empresa, habría que esperar, tenga los límites para poder cubrir todo lo que se ha sido afectado en esto. Una preguntita. Indemnizar a una persona jurídicamente por un daño es una cosa, y acogerse estrictamente a lo que estipula la ley en cuanto a demanda es otra. Mira, en esto se le llama que el papel lo aguanta todo. Nosotros le podemos poner 10 millones de pesos a una demanda en daños causados en esta situación, pero no todas las personas valen lo mismo. Imagínate un músico de los del fallecido Ruby Pérez que tuviera en carpeta 20 fiestas. ¿Cuánto va a dejar de ingresar ese músico? Si ingresaban una comisión por cada fiesta. Los familiares del mismo músico fallecido, ¿cuántas contrataciones tenían? Y todo eso, hay un lucro, que de verdad, un lucro cesante. Se detiene toda la producción económica ahí, con esa causa. Pero eso se contabiliza entonces para demandar. Claro que sí, claro que sí. No sé si recuerdas, en el tema de las Torres Gemelas, pasó algo muy similar con el tema de las víctimas, y se mandó a hacer un peritaje. Y eso es lo que yo creo más prudente que se puede hacer aquí. Un peritaje, determinar el valor de cada persona. No podemos traer a la vuelta a la vida a ninguna de estas personas, pero sí hay una pérdida. ¿Cuántos niños huérfanos que necesitan de aquí hasta la mayoría de edad, universidad, colegio, todo eso? Entonces hay que medir con un buen peritaje. Yo tengo la información de forma extraoficial, evidente, siempre será extraoficial, de que la tesitura de la barra de la defensa de Antonio Espaillat es no pagar un centavo. Oye bien, no pagar un centavo y acogerse estrictamente a la hipótesis del accidente. Y voy más lejos. También extraoficialmente, Jenny Berenice y Antonio Espaillat ya hablaron. Y Antonio le comunicó a Jenny Berenice, la procuradora, su tesitura de no pagar.
Yo te pregunto, desde el punto de vista civil, si eso es posible. De no pagar un centavo. un centavo. Como se dice extraoficialmente que él no, o sea, y esa es la defensa que él va a esgrimir, no pagar un centavo, Sí, extraoficialmente. Podemos ver, Neudi, desde el principio, vimos un video de un tema de lamentación, pero nunca se ha abierto el abanico de ven, yo tengo una clínica disponible para todos los heridos. No se vio a los mismos dueños de la empresa entregando ataúdes, haciendo esa parte humana, entregando nada. Ahora podría ser una buena coartada de parte de los abogados. Es que hay un factor que no se ha analizado psicosocialmente. Antonio Espaillat es un nuevo rico, no tanto de linaje, porque es de una familia respetable, aunque obviamente no perteneciente a la oligarquía. Hago la estratificación. Sí, no, para nada. Pero la hago por un tema de la objetividad del análisis. Aquí hay gente tan estúpida que ha planteado que esto es personal. No, esto es muy simple. Y al otro día de ocurrir el hecho, mientras estaba en el lamento, uno dijo, no, espérate. Me enfoqué en el tema del negocio. Porque yo sabía que al otro día a Antonio Espaillat lo que le iba a importar eran sus bienes. Tú puedes estar seguro, y esto no lo digo por mal, sino en honor al análisis. A Antonio Espaillat no le importa una sola de esas vidas. A él le importan sus 1.000, 1.200, 1.500 millones de pesos que él como nuevo rico en cuanto a acumulación de capital y bienes ha logrado amasar. Eso viene desde la antigua Grecia. El hombre y sus bienes, punto. Entonces, mientras la gente estaba llorando, Antonio lo que vio fue amenazado su peculio personal. 1.000, 1.500. Ya él tenía un apellido. Su madre respetada en este país. Perfecto. Pero él fue el que amasó la mayor cantidad de capital. Y eso fue lo que él vio en peligro. Y esos ojos que vimos achicados no era el llanto de las víctimas, no. Era el llanto de preocupación porque vio amenazado su ¿qué? Su patrimonio. Exacto. Patrimonio, lo que me perjudica a mí, me veo dolido. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no dudo que ya la procuradora haya conversado con él. Yo no lo dudo. Pero está en juego la credibilidad de la justicia en el país en este momento y de la procuraduría. Jenny no va a coger este tiro para Antonio. Olvídate. O sea, Jenny Berenice no va a coger ese tiro por Antonio. Porque lo único que ella tiene que le garantiza protección mientras vida tenga es su credibilidad. Cualquier cosa, cualquier daño que algún político quiera hacerle a Jenny Berenice va a chocar con su credibilidad, que será su muro de contención. Pero si Jenny Berenice coge ese tiro por Antonio Espaillat, si Jenny Berenice, delante de toda una sociedad, le dicen, mírenlo aquí, protegí al muchacho, lo salvé, atento a mí, se queda sin ese chaleco antibalas llamado credibilidad, llamado reputación. Que esa reputación la ha ganado con la sociedad. Y hasta ahí podría llegar ella. Jenny Berenice hasta ahí podría llegar, aunque ya está en una cúspide con el tema de ser procuradora. Pero está en juego la credibilidad, no solamente la... Y joven que es ella. Y de la justicia. La admiro, pero creo, como tú dices, no creo que ella coja ese tiro. No creo. Ahora, ¿es posible, legalmente hablando, que Antonio Espaillat se salga de esto sin pagar un centavo? Él agarra 4 y hace millonario, 25 millones, puedes ganar diario. Son 3 numeritos, es el quemadito, de la loterón, puede hacerte rico. Se agarró 2, y se agarró 3, 50,000, y si yo agarro los 4, 25 millones. ¡ay sí! Y lo quiere más fácil de ahí, Porque él agarra 4, sí, de la loterón, dominando 3 numeritos, es el quemadito mayor. y de lotedón. Eso lo determinará. Primero hay que determinar la omisión. Porque fíjate una cosa. Antes de irse por la vía penal de manera directa y establecer que fue de una manera involuntaria un homicidio, está también la omisión. Pero eso primero hay que determinarlo. De que estaba allí, de que no hizo caso a situaciones que había que arreglar. Vi en este mismo fin de semana a un abogado referirse a una figura también de que él se haga culpable
y uso. Un juicio abreviado que se suspende la prisión y entonces se pone de acuerdo con las víctimas. Pero yo no creo que esa sea la posición de lo que hoy se acusa. Pero tú no crees que Antonio esté dispuesto a declararse culpable. No, yo no creo en esa figura. Porque al día de hoy no hemos visto todavía ni sentirse afligido con la situación. Es como dices, se ve afligido más fácil por un patrimonio que por un tema de las víctimas que se han perdido. Que no te quepa duda eso. No, que se ha visto. No hemos visto que se acercara la empresa a ninguno de los que están enfermos en el día de hoy. Vamos a responder, vamos a verificar. La gente pensaría diferente el día de hoy. Si ese tipo, por lo menos, claro, no podía aparecerse él personalmente, porque tú sabes que podría darse situaciones, pero mandar una comisión allí a ver las víctimas, a acercarse, no se ha visto. Ahora, algo que uno curiosamente le pasa por la cabeza, todos los negocios, todas las sociedades que tiene Antonio Espaillat dentro y fuera de República Dominicana, porque él también tiene negocios fuera del país, podrían verse comprometidas, podría llegar esto a salpicar a algunos socios de él. Bueno, tendrían que estar en sociedades aquí, primero, como te digo, el tema del velo corporativo destapa esa protección que te da la sociedad, pero a los socios que están dentro de ella. Y hasta ahora mismo hay una empresa. No podríamos nosotros ni mencionar que una de sus emisoras es responsable de este caso. Ahora, él tiene bienes, él tiene acciones dentro de una de estas empresas radiofusoras que pudieran ser atacados sus bienes. Bueno, tengo entendido que Sol 106.5 es directamente de él. O sea, dentro de todas las emisoras que están ahí en RCC Media, Sol 106.5 es la única de la cual él es enteramente propietario. Se ha notado con los que trabajan en ella. Realmente ha tenido un escudo protector. Yo creo que antes de ser escudo protector de un dueño, de un jefe, hay que pensar en la sociedad. Hay una sociedad lastimada y por eso creo que la justicia tiene en juego ahora mismo una posición que da respuesta a este país. Estamos hablando de juicios que, según me han dicho, pueden tomarse hasta 2 años para llegar o más de ahí. ¿La indemnización crece en el tiempo? Sí, podría darse en el caso, dependiendo, como te dije, con el tema de las figuras. Una persona con una lesión, por ejemplo, permanente, imagínate cuánto deja de percibir de acuerdo a lo que hiciera. Hay que determinar quiénes personas ahí en el tema físico quedaron afectados, qué tanto necesitan el tema de la movilidad. Todo eso hay que determinar. ¿Tiene que estar Antonio Espaillat sí o sí presente en cada uno de esos juicios? Bueno, no necesariamente. Si se va por la vía penal tendría que estar presente. En todos. Tendría que estar presente porque es la figura principal allí. Ahora, en un caso, los que se van a ir por la vía civil, varios abogados que conozco solamente se irían por la vía civil, no son necesarios de que estén allí. ¿Por qué se van por la vía civil y no penal? Bueno, cada cual ha entendido su posición, entienden que simplemente hay una responsabilidad civil allí. Hay que tener en cuenta que cuando se compra un boleto en este lugar, hay un contrato. Y con ese contrato, tú tienes que darme seguridad, tú tienes que darme un buen servicio. Y hay personas, abogados que también, respeto su posición, se irían por la vía civil. Y si se van por lo penal, corren el riesgo de que el caso se extienda en el tiempo. Es más complicado. En ambos casos se puede extender. La única diferencia, que lo vemos en la práctica, es que la indemnización por la vía penal ha de ser un poquito más reducida. Ah, más reducida. Sí. Oh, interesante. Es decir, lo que vemos en sentencia, siempre un poquito más reducida de acuerdo a los civiles. Pero de que se vaya a tardar, óyeme, esto no es para ahora. En ambos casos. En ambos casos. En el día de hoy se depositó un proyecto de ley para que se agilizara en el tema de la justicia en este caso. Un proyecto de ley para agilizar específicamente este caso. Eso fue depositado por Omar Fernández
Bueno, Omar es supuestamente sobrino de Antonio Espaillat, supuestamente. Pero en todo caso, como senador. En todo caso, ¿a quién favorecería eso? ¿A las víctimas o a Antonio? Bueno, en dado caso esto favorecería definitivamente a las víctimas. Pero no creo factible que ese proyecto se dé, porque que hay un sinnúmero de pasos que tienen que darse en la justicia en diferentes etapas. Así que eso tendría que intervenir con el proceso judicial y es independiente. No, lo que me sorprende es que sea este caso el motor de esa iniciativa de Omar. De eso de familia no lo tenía conocido. Eso fue Antonio que lo dijo en una ocasión, estando Omar Fernández en una entrevista en Somos Pueblo. Y él fue a la cabina y saltó con eso. Ah, no, ese es mi sobrino, yo tenía que dar aquí. Bueno, pues salió con eso en el día de hoy, lo presentó ese proyecto interesante, aunque parte de ese proyecto ya se está haciendo, por ejemplo, con los huérfanos, ya se está trabajando con ellos para el tema escolar, para su manutención. Así que todo lo que venga a aportar no está mal. Ok, Roby Pérez, por ejemplo, tú decías de que no todos los muertos pesan igual, pero hay algo que me intriga y es que nos están bombardeando con noticias de los bienes de Roby Pérez, que Roby Pérez tiene casa en Estados Unidos, que tiene casa en Venezuela, que tenía una colección de autos, que le regaló una casa a su hija, que miren esto, que miren aquello. Y yo creo captar por dónde va el tema con Roby Pérez. ¿Pero de qué? ¿De parte de la familia? No, eso son cosas que salen en redes. Miren esto y esto y esto. Eso como diciéndome, Roby Pérez no necesita indemnización porque Roby Pérez a todas sus hijas las atendió bien y las dejó bien paradas. Incluso hay un patrimonio, hay una herencia ahí que se va a repartir ahora. Yo digo, o sea, veo el bombardeo de informaciones en torno a los bienes y qué bueno de un artista como que a mí me alegra, yo espero que eso sea cierto porque me alegra saber que un artista con el talento de Roby Pérez era un hombre que vivía bien. O sea, que vivía bien y que podía vivir dignamente de su arte. Roby Pérez, ¿no? Pero yo digo, esto tiene un componente detrás. Aquí eso tratando de disfrazar eso es una necesidad. Pero totalmente. Con eso. Porque la víctima, popularmente hablando, que más peso tiene y a la que la sociedad entiende que hay que indemnizar sí o sí es a Roby Pérez. Pero ese difunto, lamentablemente, hablando de él en esos términos, un hombre saludable, como dijo Eddie Herrera, que no tenía problemas de salud. Sí, si a Roby Pérez, no, ese muerto tiene que... Si hay uno que cuesta 100 millones, es ese. Si hay uno al que hay que darle todo el dinero, es a ese. Y detrás de eso, vendrían por default las demás demandas que también tendrían que cerrarse en esa misma dirección. O sea, dar dinero, pagar, porque ya se cerró una a favor. Y ningún juez puede decir entonces, mira, a Roby Pérez sí, pero a ti no. Y Antonio sabe eso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es desarticulando desde ya la idea de que Roby Pérez necesita una indemnización. Y que ellos pueden controlar en el tema del monto. No hay una necesidad, como dice, es tremenda, de verdad que sí, idea, si es así de parte de ellos. Estoy decodificando el mensaje. A mí no me van a ver la cara de tonto. Y fíjate una cosa, yo no he escuchado mal a la hija de estos días. No, ella tengo entendido que fue la propia familia que la mandó a callar, tengo entendido. Pero yo no la he escuchado mal estos días. Ojalá que no sea un tema de entramado y que por lo menos la justicia no solamente le resuelva a Roby Pérez, sino que le resuelva a todos. Aquí hay una necesidad general. Pero tú sabes muy bien que si falla una demanda a favor, inmediatamente entonces las demás se caen por sí solas y tienen también que fallar en contra de Antonio. Tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, podría darse el caso. Recuerda que son diferentes jueces que van a estar viendo cada uno de los casos. Hay personas que se han dicho por ahí que lo van a hacer de manera colectiva. Yo en mi caso lo voy a llevar de manera independiente, las víctimas que tengo realmente. ¿Te vas a ir una por una? Sí, ¿Por qué? Claro que sí. Venimos con posturas diferentes.
Hay una que, por ejemplo, víctimas tienen lesiones, otros que son fallecidos. Ok, ¿se pudiese dar el caso que incluso tú mismo trates un tema por lo civil y otro por lo penal? Personas diferentes, claro Sí. que sí, claro, podemos llevar una persona por lo penal y otra por lo civil, sin problema, claro. Como te digo, hay abogados que van a llevar por la vía civil, nada más por la responsabilidad. Hay empleados que fallecieron. A esos empleados por ley le toca su liquidación. ¿Sí? Hay una asistencia económica que debe darse allí, esto está en el artículo 82 del Código de Trabajo, y se calcula, de acuerdo a los trabajadores que tenían ahí, todos tenían mucho tiempo. Pero, también, aparte de la liquidación, hay que darle por default una indemnización. Por default. La asistencia económica cuando esos casos pasan, tema de enfermedad, ¿entiendes? Eso le pasó dentro del trabajo. Mayormente esas personas son contratados con un salario base, pero lo que ellos más ganan realmente es por contrataciones de fiestas. Eso sí. Los empleados Los de... empleados en su mayoría de bandas musicales ganan más. No, yo digo también el camarero, el bartender, todo Del eso. centro, claro. Ya sé. Han quedado mudos. No se ha escuchado a nadie de ese centro. Los empleados no se han escuchado. Yo he tratado de investigar quiénes son, dónde están, para por lo menos acercarnos a ellos, pero no se ha escuchado nada de ellos. Murió el administrador, Gregory. Murieron varios. Por comenzando por ahí. Murieron varios, pero no se ha escuchado ninguno de ellos reclamar ante la situación. Si se lograra, por ejemplo, descubrir, aunque sea solo uno que fue amedrentado, eso podría ser utilizado en un juicio para demostrar que Antonio Espaillat tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando con el techo del jet set. Bueno, habría que necesitar otras pruebas realmente, porque lo primero que se debe determinar el tema de la omisión es que había una necesidad de arreglar. Y eso no lo podemos determinar hasta que se tenga un informe real de eso. Mientras eso no se tenga, hay una responsabilidad primero por yo haberte vendido una entrada. Las personas que estaban ahí no estaban de gratis. Todos pagaron por estar allí. Y tú tienes que darme a mí un buen show, una seguridad, salubridad, y por eso tú tienes parte de la responsabilidad. Yo te voy a dar un dato, yo no sé si te sirva de algo, pero los locales de discotecas, por ejemplo, tienen que estar insonorizados. Pero la insonorización lleva también un proceso que se llama condicionamiento del sonido, que se da para que las ondas expansivas del sonido no afecten la estructura donde se van a expandir. O sea, la insonorización es para que el sonido no salga. Pero una vez totalmente dentro, ese sonido tiene que viajar de una manera que no altere la estructura. El jet set, al tú saber que había demandas de los vecinos, ya tú sabes que eso no estaba insonorizado. Pero como no estaba insonorizado, pues se cae de la mata que no tenía un condicionamiento del sonido. Y que por lo tanto esas ondas estaban constantemente, literalmente hablando, golpeando la estructura. Podrías darle caso. Yo vi un video que me mandó un amigo de cómo era una estructura para conciertos cerrada. Y óyeme, ni en sueños el jet set se veía así. Un asunto totalmente acorchado en todo lado. Era grande como el jet set, tenía una pista, pero tenía sus vigas de acero tiradas en el techo y tenía columnas estratégicamente ubicadas. Arriba de la tarima. En la pista. O sea, tenía columnas estratégicamente ubicadas y tenía unas vigas que se veían imponentes en el techo. Y aquí pudimos ver que realmente un techo demasiado grande, sin nada de columna, realmente un tema que había que determinar los que saben de eso, de ingeniería. Cuando... Independientemente de eso, él tiene su cuota de responsabilidad. Independientemente de cómo esté la construcción, de cómo esté la fachada, él tiene una cuota de responsabilidad porque él tenía un negocio y él tenía que ofrecer un buen servicio. ¿Tú entiendes que él va a pagar sí o sí? Bueno, que debe. Ahora, la presión que debe de tener él. Tú entrevistaste a alguien aquí y vi
esa entrevista y dije, wow, ¿quién pensaría en eso? Terminaría dándose ese día de lo que resuelve un tiro, esto, como lo vi en un entrevistado que estaba... ¿Tú te refieres a Julito Jacín? Sí, y yo dije, wow, tiene que tener una presión tremenda ahora mismo. No solamente él, toda su familia. Yo pienso que nosotros estamos siendo muy optimistas con Antonio. Y yo reitero, para que la gente lo sepa, a Antonio Espaillat lo único que le importa es su dinero. Yo no estoy criticando eso. Quizás usted y yo haríamos lo mismo también. Ahora, hablar aquí, o más bien utilizar las víctimas, usar el luto para procurar neutralizar cualquier acción que se corresponde dentro del ámbito de lo legal, dentro del ámbito de lo social, es más, dentro del ámbito de lo urbano, de lo humano. Como que eso que ocurrió hay que dejarlo así. Esa es la postura con la cual yo no estoy de acuerdo. Gracias, Máximo Miñoso. Santoni. Santoni, así es. Ese apellido es muy colorido. Máximo Miñoso Santoni, abogado. ¿Tú eres penal o...? Manejamos lo constitucional. Interesante, interesante. Constitucional. Y fíjate algo, te voy a mantener al tanto de cuando hicimos el tema de los procesos ahora. Porque así como dices, pareciera que se le está echando como tierra a que las cosas se queden así y no deberían. Realmente. Bueno. No deberían. Bueno, gracias, Máximo, y ustedes por llegar a la parte final de esta conversación. Esto es Impolíticamente Correcto. Los que no se han suscrito, háganlo, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. La República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Estamos abriendo nuestro tercer estudio acá en las instalaciones de Resorte Media. Un poco, bueno, bastante más grande que este, que es el actual principal. El que estamos haciendo ahora será el principal. Y estamos acá laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Desde las 7 hasta las 11, dando el servicio de renta de estudios para grabación de podcast con toda la línea de servicios habilitados. Desde la simple grabación de 1 hora, 30 minutos, 1 hora, la confección de las miniaturas, la confección de la línea gráfica, confección de promos, en fin, todo lo que tu proyecto audiovisual necesita para salir adelante con calidad. 1A, tomas en movimiento, nuestro estudio principal con 8 cámaras, en fin, el estudio B con capacidad para 4 panelistas, este tiene capacidad para 6 panelistas. Y lo que viene es algo apoteósico. Ya estamos en ese proceso. Nuestro tercer estudio, porque adivinen qué, hemos tenido que ampliar para dar abasto a la demanda. Si tú quieres conocer la experiencia de grabar en Resorte Media en nuestros estudios, puedes hacerlo apartando tu cita en el 809-986-7711. 809-986-7711. Ahí puedes apartar tu cita para conocer los estudios de Resorte Media, laborando de lunes a lunes de 7 a 11 de la noche.
también tuvimos que ampliar los horarios para que nadie se quede sin grabar. Y tú puedes ser el próximo.